Bueno, y estamos acá de nuevo. Adivina qué estamos haciendo. ¡Duraneando de nuevo! Bueno, ¿por qué? Porque salió el A Hollywood High. Originalmente, como yo estoy suscrito a la página de ellos, me llegó un email invitándome a comprar la entrada para ir en persona, cosa que no podía pagar ni loco. Pero bueno, salieron tres cosas. Salió el DVD, el Blu-ray y unos flexi-discs. Como a veces las neuronas no me funcionan, yo quise comprar los flexi con el Blu-ray y terminé comprando los flexi con el DVD. Que el DVD no incluye el Dolby Atmos, obviamente. Entonces, vamos a empezar con el unboxing. Abrió. Ay, qué lindo. Flexi The Ordinary World. Es como si fuera el material de una radiografía. Que debe sonar como el reverendo... Bueno. Y acá tenés el segundo flexi. Esto viene como en un librito. Entonces te muestro el librito. Esto es la terraza en donde lo hicieron, que es delante del edificio de Capitol Records. Fue con la formación original menos Andy. Recordad que Andy está en nivel 4 de cáncer de próstata. Y así todo saca un disco nuevo este mes. Y participó en el nuevo disco. Que ese disco me da un miedo. No sé, espero, vamos a ver qué onda. ¿Qué onda el Dance Macabre? ¿Qué onda? ¿Qué opinan, che? No entiendo qué van a hacer con ese disco. Yo me compré el paquete que ellos estaban vendiendo. Y después me compré el doble Picture Disc que tenía que salir a fin de este mes y se postergó para 10 de diciembre. Entonces te lo digo de ya, si pensabas que el doble Picture Disc te iba a llegar este mes, no te va a llegar este mes. Bueno, esto es el librito. El DVD no lo voy a abrir porque... ¿Qué opino del recital? Me encantó el recital. Hicieron un montón de canciones. Estaba podrido ya de escuchar las mismas canciones todo el tiempo. Entonces, que hayan hecho un set con canciones más nuevas me encantó. Hoy más que nunca me pasa algo con Duran Duran, que es lo que me pasó también con Prince y con muchas otras bandas de los 80, que nosotros estábamos tan obnubilados de la parte visual que no nos dábamos cuenta que eran músicos también, ¿no? ¿Alguien pensaba que realmente Nick Rose estaba tocando algo o veías qué ropa tenía puesta ese día? ¿Vos pensabas que John Taylor estaba tocando el bajo o solamente mirabas cómo se veía John Taylor, ¿no? Éramos muy así en los 80s. Y en este recital me di cuenta lo bien que toca John Taylor. Es genial. Y también me di cuenta lo mal que toca Roger Taylor. Las canciones del disco de Notorious, que está con Steve Ferrone, y después de Liberty, con bateristas excelentes y las escuchás tocadas por Roger Taylor y te querés matar. No me parece que Roger Taylor haya puesto ningún tiempo en seguir convirtiéndose en un mejor baterista, ¿no? El pibe toca estático, toca muy suave, lo que quiere decir que los volúmenes de la batería están altísimos. Me parece que tiene un montón grabado. Un montón grabado. Tiene un montón de secuencias del hi-hat grabadas. Terrible. El guitarrista que viene tocando con ellos hace un montón de tiempo, desde What Happens Tomorrow, me parece que es el peor guitarrista que escuché en mucho tiempo. Andy Taylor es un excelente guitarrista. Y Warren Cucurulo es mucho mejor que... A mí, es mi opinión, ¿eh? No entremos en discordia, es mi opinión. Warren Cucurulo es mucho más guitarrista que lo que Andy va a hacer en su vida.
y lo ponen al pibe este. No entiendo por qué lo ponen a tocar. ¿Cuál es el punto? ¿No había guitarristas mejores? Vos ves el solo de guitarra en Ordinary World, te querés matar. La versión es tan, pero tan buena en este recital porque Simon Le Bon la canta diferente, la vocaliza armónicamente diferente en el estribillo y me rompió la cabeza. Cuando estaba comprando lo nuevo que va a salir de Duran, me encontré con esto. Que no sabía ni que existía. Es una banda que hicieron Warren Cucurulo y Nick Rhodes, que se llama TV Manía. Hicieron este disco y una serie de remixes de este disco. Lo vamos a abrir. Esto fue una edición que salió para el Record Store Day, que aunque... Como yo no sabía que la banda existía, obviamente, ¿cómo voy a comprar algo que no sabía que existía? Tal vez yo vi que este disco estaba en la lista, pero al no saber quiénes eran, pasó por alto. El vinilo fue la edición limitada, una de las tantas, porque de hecho todas las ediciones de este disco son limitadas, ¿no? De este lado trae el nombre del disco, información, este disco salió en el 2013 y el vinilo, del otro lado nada, y el vinilo es blanco. Tuve la oportunidad de escuchar el vinilo entero y además los remixes y me pareció una soberbia porquería. No tiene criterio, no me parece, me parecen sobrantes de The Wedding Album, pero me parece como que nada, las canciones suenan como si no estuvieran terminadas, no tiene criterio. Una canción es drum and bass, la otra canción es rock, la otra canción es synth pop, otra canción tiene una chica rapeando, otra tiene una chica cantando que es la vocalista de esta banda que canta tipo Miss Keating, como sin ganas. Me pareció horrible. Ahora como adulto empiezo a entender cómo funciona la dinámica de una banda. Yo nunca estuve en una banda con mucha gente. Entonces, lo tenés por un lado Roger Taylor, que está haciendo Deep House. Buenísimo lo que hace Roger Taylor. A mí me encanta. John Taylor, que hizo I Do What I Do. Horrible esa canción. Y todo lo que hizo después me parece horrible. Andy Taylor. Parecen sobrantes de un disco malo de Bon Jovi, las canciones de Andy Taylor. Terrible. Y lo de Simon Le Bon me gusta. Sigue siendo él, ¿no? Entonces te voy a mostrar algo que conseguí hace un montón de tiempo. Que es bootleg, obviamente. Que son todos las producciones de Simon. Está muy bien hecho, es un disco doble. Y te voy a decir lo que trae. Trae Grey Lady of the Sea, Magic Bus, This is How a Road Gets Made, Follow in My Footsteps with Susan Hoffs de The Bangles, Already Gone, Dream Boys, versión acústica, Magic Bus, un remix, God, Save a Prayer en dúo with Silvio Anastasio, Dream Boys, Nobody Knows, Save a Prayer with Tony Hadley de Spandau Ballet, Do They Know It's Christmas de Band Aid, Do That Dance de ese proyecto brutal que hizo con Nile Rodgers, que me encanta, es buenísimo eso.
Y después trae Notorious en vivo con Chic, Linger en vivo con Dolores de The Cranberries, Ordinary Work with Pavarotti y Save a Prayer, la versión álbum con Tony Hadley. La otra es la radio edit. Está buenísimo. Es decir, trae un montón de cosas que realmente están buenas, ¿no? Si querés tener algo más raro. Y después Nick Rhodes, además de TV Manía del 2013, hizo un dúo con Wendy Bevan en el 2021 y sacó 4 álbumes que suenan como música de películas, música experimental, chill out. Está buenísimo. Me pareció que no tiene ni sal ni azúcar, que es algo para poner música de fondo. No me parece que ninguna canción sea algo que vos recuerdes y digas, la quiero escuchar de nuevo, pero como música de fondo sirve. Son 4 volúmenes. Entonces vos te das cuenta que todas las bandas son la suma de los egos de todos. Es el rock and roll de Andy, es el pop rock de John, es la dancetería de Roger, es el chill cinemático de Nick Rhodes y el pop incurable de Simon. Entonces te das cuenta que si toda esa suma de egos no explotaría en el medio, no hubiera salido Duran Duran jamás. Entonces, hoy más que nunca te das cuenta lo necesario que es Andy Taylor para Duran Duran. Te das cuenta lo necesario que es Roger Taylor para Duran Duran. Porque si vos escuchás el disco Notorious, es un disco producido por Nile Rodgers. Y suena Nile Rodgers. Y Steve Ferrone tiene un estilo como baterista genial. Pero es Nile Rodgers, ¿no? No es Rio, ¿no? The Wedding Album lo mismo. Medazzalan lo mismo. Es Warren metiendo su energía dentro de Duran Duran y creando un nuevo estilo. The Wedding Album lo odié cuando salió. Y hoy me parece un disco genial. Medazzalan, para mí está, ya lo saben de los otros reviews, para mí Medazzalan es el disco, ¿no? Empezamos a entender cómo funciona la dinámica de una banda y qué tan importante es que todos pongan su parte. Por eso el guitarrista nuevo que está tocando, no entiendo por qué está ahí. ¡Wow! Es Duran Duran. ¿No tenés presupuesto para tener un guitarrista mejor? No puede tocar las líneas de las canciones que tocaba Andy, man. Y Andy es rock, ¿no? No puede tocar lo que tocaba Warren. Está bien, Warren es un guitarrista de espacial. Como Nick, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo veía a Nick Rose en las revistas, en las Super Pop, en las Star Hits, en las Smart Hits, en las Super Pop de los 80, yo pensé que David Sylvian era Nick Rose. Cuando en realidad era Nick Rose copiando a David Sylvian. Planeta Tierra es una copia de Japan, una canción de Japan, ¿no? Entonces, Nick viene de una onda súper avant-garde, ¿no? Entonces, me encanta que la mezcla de todos haya salido esto. Y ahí entendés por qué hay discos que no van ni para atrás ni para adelante de Duran, que son discos olvidables. Porque no está la suma de todos esos egos que es necesaria para que Duran funcione. Gracias. No está la suma de los egos de todos. Entonces, yo espero que en este nuevo disco, donde está Warren de nuevo, que gracias Warren por volver, man. Esta cosa de andate, volvé, debe haber sido insoportable cuando realmente Warren hizo tanto por Duran, ¿no? Pero está buenísimo que Warren haya vuelto, ¿no? Y que Andy haya vuelto también. Espero que el nuevo disco que van a sacar, que no sé con qué me voy a encontrar, porque tiene solamente una canción nueva, sea tan respetuoso como los discos de Duran que todos adoramos, ¿no? Obviamente, nunca va a existir un Duran primer disco, ni un Río de nuevo, ¿no? Ni un Seven, ni una Arena, porque nos ponemos viejos y evolucionamos, y los músicos se ponen viejos y evolucionan también. Entonces presupongo que
la energía de tener 25 años no es la energía de cuando tenés 50, ¿no? Entonces no creo que eso vuelva. Pero para eso ya tenemos esos discos. Ya está, man. ¿Querés escuchar Arena? Y escucha Arena. No esperes que hagan un nuevo Arena. Es lo mismo que digo de los Pet Shop Boys. Y es lo mismo que digo de todas las bandas que siguen existiendo después de tantos años. Pero bueno, les quería mostrar esto que había salido. En el formato que te lo compres, te lo recomiendo porque está buenísimo el recital. El setlist está súper bueno. Y suena re bien. Tienen dos chicas cantando que me encantan las voces que tienen. Y me parece que Nick Rose está en su mejor estado mental. Porque como tira las secuencias en este recital es... A veces la gente no entiende lo difícil que es tirar secuencias, ¿no? Está bien, está todo conectado por MIDI, todo cae en tempo, pero te puedes mandar una. Yo he visto recitales de Kraftwerk con la secuencia mal tirada, que están una canción entera con la batería en contra. Entonces, me parece que Nick Rose está sólido. Me parece que todos están sólidos. Digamos, tengo esta cosa de Roger Taylor, porque me parece que en todos estos años podría haber progresado un poco, ¿no? Y volverse más baterista. Y no tan base simple, ¿no? Haciendo nada. Me parece que si le hubiera metido 8 horas por día por un añito, hoy estaría tocando como Ferrone. Pero quedó ahí. Quedó en el 2-4, ¿no? Bueno, espero que no les haya embolado este video. La idea es generar un poco de charla también, no solamente mostrar las cosas así nomás. Los veo la semana que viene.